Buenas terrícolas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Si te gusta la ciencia, la astronomía y el universo, entonces quédate. Una nueva imagen del telescopio espacial James Webb de la NASA revela una extraordinaria visión cósmica. Al menos 17 anillos concéntricos de polvo que emanan de un par de estrellas. Ubicado a poco más de 5.000 años luz de la Tierra, este dúo es conocido colectivamente como Wolf-Rayet 140. Cada anillo fue creado cuando las dos estrellas se acercaron y sus vientos estelares, corrientes de gas que soplan en el espacio, chocaron, comprimiendo el gas y formando polvo. Las órbitas de las estrellas las reúnen aproximadamente una vez cada 8 años. Como los anillos del tronco de un árbol, estos círculos de polvo marcan el paso del tiempo. Además de la sensibilidad general de Webb, su instrumento de infrarrojo medio, MIRI, por sus siglas en inglés, está excepcionalmente calificado para estudiar los anillos de polvo, o lo que Lau y sus colegas llaman capas, porque son más gruesos y más anchos de lo que aparecen en la imagen. Los instrumentos científicos de Webb detectan la luz infrarroja, compuesta por un rango de longitudes de onda invisibles para el ojo humano. MIRI detecta las longitudes de ondas infrarrojas más largas, lo que significa que a menudo puede ver objetos más fríos, incluidos los anillos de polvo, de lo que pueden ver los otros instrumentos de Webb. El espectrómetro de MIRI también reveló la composición del polvo, formado principalmente por material expulsado por un tipo de estrella conocida como estrella de Wolf-Rayet. MIRI fue desarrollado mediante una asociación a partes iguales entre la NASA y la Agencia Espacial Europea. El Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, en el sur de California, lideró el esfuerzo de la NASA y un consorcio multinacional de institutos astronómicos europeos contribuyó por la ESA. Las estrellas de Wolf-Rayet son estrellas de tipo O, las cuales nacen con al menos 25 veces más masa que nuestro Sol y se acercan al final de su vida, cuando es probable que colapsen en un agujero negro. Ardiendo a más temperatura que en su juventud, una estrella Wolf-Rayet genera poderosos vientos que empujan enormes cantidades de gas al espacio. La estrella de Wolf-Rayet de este par en particular puede haber desprendido más de la mitad de su masa original mediante este proceso. Transformar el gas en polvo es algo parecido a convertir la harina en pan, requiere condiciones e ingredientes específicos. El elemento más común que se encuentra en las estrellas, el hidrógeno, no puede formar polvo por sí solo. Pero debido a que las estrellas de Wolf-Rayet arrojan tanta masa, también expulsan elementos más complejos que normalmente se encuentran en el interior de una estrella, incluido el carbono. Los elementos pesados en el viento se enfrían a medida que viajan al espacio y luego se comprimen donde los vientos de ambas estrellas se encuentran, como cuando dos manos amasan una masa. Otros sistemas de estrellas de Wolf-Rayet forman polvo, pero ninguno es conocido por hacer anillos como lo hace Wolf-Rayet 140. Este patrón de anillos únicos se forma porque la órbita de la estrella de Wolf-Rayet es alargada y no circular. Solo cuando las estrellas se acercan, aproximadamente a la misma distancia entre la Tierra y el Sol, y sus vientos chocan, el gas está bajo suficiente presión para formar polvo. Con órbitas circulares, los sistemas binarios Wolf-Rayet pueden producir polvo continuamente. Lau y sus coautores piensan que los vientos de Wolf-Rayet 140 también barrieron el área circundante y la despejaron de material residual, contra el que de otro modo podrían chocar. Lo que puede ser la razón por la que los anillos permanecen tan intactos en lugar de estar borrosos o dispersos. Probablemente existen aún más anillos que se han vuelto tan tenues y dispersos que ni siquiera Webb puede verlos en los datos. Las estrellas de Wolf-Rayet pueden parecer exóticas en comparación con nuestro Sol, pero pueden haber jugado un papel en la formación de las estrellas y los planetas. Cuando una estrella de Wolf-Rayet despeja un área, el material barrido puede acumularse en las afueras y volverse lo suficientemente denso para que se formen nuevas estrellas. Existe evidencia de que el Sol se formó en un escenario similar.
Usando datos del modo de espectroscopia de resolución media de MIRI, el nuevo estudio proporciona la mejor evidencia hasta ahora de que las estrellas de Wolf-Rayet producen moléculas de polvo ricas en carbono. Es más, la preservación de las capas de polvo indica que este polvo puede sobrevivir en el ambiente hostil entre estrellas, pasando a suministrar material para la formación de futuras estrellas y planetas. El misterio es que mientras los astrónomos estiman que debería haber al menos unos pocos millares de estrellas de Wolf-Rayet en nuestra galaxia, solo se han encontrado unas 600 hasta la fecha. Patrick Morris, astrofísico de Caltech en Pasadena, California y coautor del nuevo estudio, dijo lo siguiente. Aunque las estrellas de Wolf-Rayet son raras en nuestra galaxia porque son de corta duración con respecto a la vida media de las estrellas, es posible que hayan estado produciendo mucho polvo a lo largo de la historia de la galaxia antes de explotar y formar agujeros negros. Creo que con este telescopio nuevo de la NASA vamos a aprender mucho más acerca de cómo estas estrellas dan forma al material entre las estrellas y desencadenan la formación de nuevas estrellas en las galaxias. Cada 8 años, las dos estrellas Wolf-Rayet 140 producen capas de polvo que parecen anillos, como se ve en esta imagen del telescopio espacial James Webb de la NASA. Cada anillo se creó cuando las estrellas se acercaron y sus vientos estelares colisionaron, comprimiendo el gas y formando polvo. Si de verdad te interesó este video, déjanos un like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publicamos nuevas noticias. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un abrazo espacial. Nos vemos en el próximo video. Esto fueron las noticias de Grupo Meta Digital.